Ganas, aunque sea unos minutos, pero de escuchar la voz del titular del bloque hoy de la oposición, de Unión por la Patria, el diputado santafesino Germán Martínez. Hola Germán, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo te va? Saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de un domingo a la noche especial, en donde inclusive hubo alguna ida y vuelta entre el presidente y vos, aunque la tele nunca te tomó, no te pudimos ver, sino después, pero digo, ¿con qué sabor te quedaste sobre el tema de fondo, que es el presupuesto, en donde lo único que digo es que el único número que dio de los 60.000 millones de recorte a las provincias, al día siguiente fue desmentido por el diputado Esper diciendo que no son 60, sino que cree que son 20? Bueno, a mí me parece que no fue ni chicha ni limonada, como decíamos antes, ¿no? Uh-huh. El presidente tenía tres opciones para encarar ese mensaje. Uno, pararse desde el punto de vista político en una explicación del rumbo general del gobierno y desde ahí explicar cómo eso tiene su correlato en la ley de presupuesto que envió el Congreso. Dos, hacer un análisis macroeconómico de la situación de la economía argentina, de los principales supuestos sobre los que construye el presupuesto de recursos y gastos para el año que viene. Tres, meterse adentro del presupuesto, explicar el financiamiento de cada una de las funciones presupuestarias, de cada uno de los ministerios, de cada uno de los programas, subprogramas y actividades. Bueno, no hizo ninguna de las tres. No fue sólido en el planteo político, no tuvo solvencia en el territorio de los datos macro y directamente obvio cualquier tipo de referencia concreta al presupuesto. Por lo tanto, a mí me parece que dejó de pasar una oportunidad de hablarle al pueblo argentino, más aún teniendo en cuenta que utilizó la cadena nacional, para que haya por parte de la ciudadanía una percepción de que sus problemas en la vida cotidiana encuentran cierto reflejo en la accionar del gobierno y en la política económica. Habiéndote dicho esto, digo, ese yo creo que es el principal problema que tiene Milei hoy. Hay millones y millones de argentinos que no encuentran ninguna vinculación entre su vida cotidiana y lo que dice y hace Milei. Y me parece que ese es un problema, no solamente para la gente que no encuentra respuestas y que empieza, aún habiendo votado a Milei, tiene críticas ya fuertes sobre la gestión del gobierno, sino que es un problema no solamente para el presidente en sí mismo, sino para la institución presidente de la nación, ¿no? Claro. Porque ahí, cuando el presidente empieza a perder centralidad en el debate público, cuando su palabra es menos respetada o escuchada que antes, estamos ante un problema institucional, no solamente personal. Así que me parece que yo digo, no fue ni chicha ni limonada, y me parece que lo más trascendental es que quedó reflejado que hay una distancia cada vez más grande entre lo que dice y hace el presidente y la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. Y ante esto, políticamente, las oposiciones, dentro de la que claramente está la que vos representás, charlan, tienen vasos de conexión, porque pareciera, es mi impresión, puedo equivocarme, pero pareciera que aún con estas debilidades, el presidente no tiene enfrente quien se oponga, o lo digo al revés por la positiva, quien proponga alternativas. Bueno, me parece que vos me decías esto en marzo y yo te hubiera contestado en aquel momento que la oposición denominada amigable tenía una mayor tendencia a articular con el oficialismo que con las otras oposiciones y menos aún con la oposición más numerosa que es Unión por la Patria. Ahora, me parece que la agenda no marca esto que respetuosamente vos decís, ¿no? A ver, la semana pasada discutimos un veto del presidente a la ley de haberes jubilatorios porque previamente hubo una ley. Y esa ley la construimos con una amplísima mayoría, primero en diputados y después en el Senado. Y en el momento de rechazar el veto del presidente, más allá de
este espectáculo bochornoso de diputados radicales del PRO y de las provincias que se daban vuelta para apoyar a Milei. Lo cierto es que hubo 153 diputados y diputadas, nosotros solamente tenemos 99 como para darle proporcionalidad a la cosa, que votaron en contra del veto de Milei. Ahí hubo articulación política. Claro. La semana pasada el Senado da sanción definitiva a la ley de financiamiento de las universidades públicas, que ya había sido votado en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, también construida por nosotros y con un texto que claramente mejoraba, a propuesta nuestra, las primeras iniciativas que solamente focalizaban el aumento de partidas para gasto de funcionamiento. La semana pasada el Senado también terminó de rechazar el DNU que incrementaba los gastos reservados de la CIDE en $105 millones. Ahí fueron articulaciones de todas las oposiciones para lograr ese objetivo. El domingo, para estar presente en el recinto de la Cámara de Diputados, también hubo diálogos entre los distintos bloques que decidimos, primero nosotros y después con el mismo criterio los otros bloques, que solamente estén presentes los diputados que integraban la Comisión de Presupuesto. Por lo tanto, esa articulación existe. Claro. ¿Qué es lo que yo siento que falta? Y ahora sí tomo el guante. Sí. Me parece que faltan dos cosas. Uno, que estos sectores de la oposición amigable no vuelvan a poner sus ojos en Milei, porque Milei, cada vez que lo llevó consigo a una votación, lo hizo en contra de la base de representación de esos sectores, primero. Entonces, ojalá que este camino que estamos haciendo, donde estuvieron el DNU de la CIDE, donde estuvieron la universidad, donde estuvieron los jubilados, pueda ser la construcción más sistemática de una mayoría que permita sacar cosas en la Cámara de Diputados. Segundo, a nosotros, yo creo que este nuevo horizonte nos tiene que hacer pasar de la mera reacción a lo que plantea Milei, que es lógico que reaccionemos y nos opongamos, porque para eso fuimos elegidos por el 45% de los argentinos, y que necesitamos avanzar efectivamente en un nivel de proposición que le muestre alternativas a los argentinos. Y ahí estamos haciendo cosas, estamos impulsando una ley de emergencia PYME, estamos trabajando en una ley de economías regionales muy afectadas por la política económica de Milei. Tenemos que tener una iniciativa más contundente sobre el tema tarifas de electricidad y gas. Nosotros hemos trabajado fuertemente el financiamiento de las cajas de jubilaciones no transferidas de la Nación. Tenemos que trabajar también sobre el financiamiento de la ciencia y la tecnología, que hoy Milei en el presupuesto está intentando suspender el incremento del financiamiento para la ciencia y la tecnología. En síntesis, me parece que reacción más propuestas, ese tiene que ser nuestro perfil, y por parte de los otros sectores opositores, ya darse cuenta a esta altura que el proyecto de país y la política económica de Milei no los contiene, ¿no? Finalmente, esta es la misma dirección, recién hablaba con Jorge Sola, que están regresando del Papa. De Roma. De Roma. Y él decía que analizaban con todos los que estaban allí, según el Papa hasta humorísticamente, los flacos, los gordos, los medianos, una acción distinta que lleve a esto que vos mencionás, que no sea un paro, sino otro tipo de acciones, de propuestas, de identificación de situaciones tan complejas como las que mencionas. La última pregunta, Germán, ustedes van a trabajar el presupuesto, porque me parece que el presidente desearía que no haya presupuesto. Bueno, pero si no quisiera trabajar el presupuesto no hubiera ido el domingo a escucharlo, ¿no? Pero digamos... Más, creo que al presidente le hubiera encantado que nosotros no estemos, ¿no? Y en algún lugar hasta tuvo que chicanearnos, porque eso tenía que ver con nuestra presencia allí. Fuimos mucho más respetuosos de la institucionalidad del presidente que el presidente fue con la institucionalidad del Congreso, ¿no? Y yo entiendo que algunos dicen, bueno, pero no hay que ir, no hay que escucharlo. No. Yo no le voy a devolver al presidente ni las violencias, ni las descalificaciones, ni los agravios que él está acostumbrado a hacer
sobre otro poder del Estado. Eso en primer lugar. Segundo, yo quiero debatir el presupuesto a fondo, analizarlo a fondo, y te podría hablar ya de cosas, no creo que de la charla, pero lo charlamos en un par de días, si querés. Hay cosas muy importantes, no solamente de los grandes números macro, no solamente de los aspectos del articulado que ya se están analizando y criticando, sino de partida muy concreta que no solamente son perjudiciales para la Argentina, sino que son perjudiciales para la provincia de Santa Fe. Ejemplo al toque, un ejemplo ahí al toque para desarrollar después. Ejemplo al toque, si se dan los 60.000 millones de dólares de recorte que propone Javier Milei, que después fue desmentido, se ve que muy bien no le va con las matemáticas al presidente de la Nación por José Luis Esper, a la provincia de Santa Fe le tocaría hacer un recorte de 4.800 millones de dólares. Que alguien me diga cómo va a gobernar Puyaro con ese recorte. Ahora, después el gobernador se queja y dice, nosotros hicimos el ajuste. ¿Y quién le pidió que haga el ajuste? ¿Sus votantes? ¿O se lo pidió Milei? Entonces digo, yo quiero discutir absolutamente todo el presupuesto. Y además, tenemos que territorializar ese debate y esa discusión, porque en cada una de las regiones, provincias de la Argentina, el zapato aprieta en un lugar distinto. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de transformar el presupuesto en una oportunidad de discusión pública alrededor de la economía nacional. Y eso es lo que tenemos que hacer en las próximas semanas. Germán, un placer. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Hemos conversado con el diputado titular del bloque de la Unión por la Patria, Germán Martínez. Muy interesante también cada uno de los temas sobre los que se separó en esta conversación. Hasta aquí llegamos.